versículos del 38 al 40. Dice lo siguiente: Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Vamos a orar entonces. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque de verdad que nos encontramos, Señor, meditando en tu palabra, la que es infalible, la que es inerrante y la que es suficiente, Señor, para traer salvación, oh Dios, a nuestras vidas. Señor, te suplico que no veamos esta palabra como una historia, sino que podamos salir de este lugar convencidos de que esta palabra sigue siendo vigente en nuestras vidas. Hay una gran advertencia, Señor, y esa advertencia, Señor, es a no pisar esa línea delgada de la religiosidad, ni tampoco, Señor, a vivir, oh Dios, en una vida de hipocresía, Señor, que tiene un destino, Señor, como lo leíamos ahorita, un destino eterno, Señor, difícil y de mucho dolor. Te rogamos, Espíritu de Dios, que uses tu palabra en esta mañana para que puedas edificar, Señor, nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, familia, les invito entonces para que meditemos aquí en esta maravillosa enseñanza que Dios nos ha dado. Y quiero primero entonces que entendamos algo con respecto a lo que Dios está haciendo. Recordemos, llevamos varias semanas, ¿cierto?, en un solo día. Y en ese día sabemos que fue determinante para todos estos hombres que estaban, por supuesto, asediando a Jesús con preguntas que, por supuesto, tenían una mala intención. Y Jesús hoy no solamente ya les había dado una radiografía, sino que Jesús, en este momento que nos encontramos de esta escena, Jesús los denuncia de frente. Imaginémonos por un momento, yo quiero invitarle a que usted se ubique por un momento en esta escena. Supongamos que Jesús llega aquí a este lugar y toma a alguno de nosotros y lo pone aquí enfrente y nos advierte a todos y nos dice: cuidado con esta persona. Cuidado con esta persona. ¿Usted qué sentiría? Bueno, no nos alcanzamos a imaginar lo que estos hombres sintieron después de que Jesús los expone y los deja como falsos maestros. Y les dice: cuídense de estos hombres, porque no solamente estos hombres se hacen daño a sí mismos, sino que también le hacen daño a otras personas. Mire, hoy nos encontramos en una cultura que tiene mucho en cuenta el relativismo y no le interesa conocer una verdad explícita, sino que practicamos el relativismo, y quiero explicarlo de una manera más comprensible, y tiene que ver con el ecumenismo. Se habla de que en el adagio popular, usted y yo hemos escuchado muchas veces cuando dice que todos los caminos conducen a Roma. Hay personas que piensan que todas las iglesias también conducen al cielo, o que todos los maestros que se paran enfrente también tienen esa doctrina correcta para guiar a un pueblo a una eternidad con Cristo. Y lo que Jesús va a explicar es algo muy fuerte y es una advertencia. Yo no sé usted qué grado de obediencia le da a las advertencias, pero quiero decirle que las Escrituras nos dejan ver qué piensa el Señor cuando advierte a su pueblo y Él ve una reacción coherente ante eso. Quiero invitarle a que nos ubiquemos un momentico en el libro de Isaías. Vamos al libro del profeta Isaías y vamos a ubicarnos en el capítulo 66 y vamos a leer el verso 2. Isaías 66, 2, perdón. Voy a leer una versión de la traducción lenguaje actual. Simplemente quiero que ustedes lean
y me acompañen en su versión, la Reina Valera que tienen allí. Y vamos a mirar algo. El Señor le va a decir a la nación, al pueblo de Israel, algo muy explícito. Y Él les dice algo: yo hice todo lo que existe y todo me pertenece. Dios continuó diciendo: yo miro con bondad a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Dice el Señor que si hay algo que Él admira de su pueblo es cuando respetan su palabra, es cuando tiemblan ante su palabra. ¿Qué significa eso? Cuando toman en serio las advertencias de Dios. Si hay algo que a Dios le conmueve en su corazón, es cuando nos ve a nosotros tomando en serio la palabra de Dios, tomando en serio las advertencias. Por supuesto, esta no es una historia más de las que usted haya escuchado, es una seria advertencia, y dependiendo de su reacción a esta advertencia, puede estar en juego su destino eterno, puede estar comprometido el destino de su alma. Y es por eso que Jesús hace mucho énfasis en esto. ¿Y qué es lo primero que nos dice? Entonces vamos a mirar el primer punto de nuestro sermón, y tiene que ver con una advertencia: cuidado. ¿De qué debemos tener cuidado? Bueno, la palabra de Dios nos dice en el versículo 38: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas. Hay algo especial, y Jesús les dice: guárdense de los escribas, porque los escribas tienen ciertas características que son importantes detectarlas, porque el desconocimiento a ello implica para ustedes perdición. ¿Qué está diciendo él? Hay una advertencia: cuidado con los escribas. Quizás, si usted no conoce un poco de los escribas, puede pasar de largo en este versículo sin tener ninguna apreciación que llame la atención. Los escribas tenían mucha credibilidad en esa época. Se dice que Dios dio la ley a Moisés, Moisés pasó la ley a Josué, Josué pasó la ley a los ancianos pasaron la ley a los profetas, y los profetas pasaron la ley a los escribas. ¿Quiénes eran entonces los encargados de conducir al pueblo con una sana doctrina? ¿Quiénes eran los encargados de cuidar la sana doctrina, las enseñanzas, y que la palabra siguiera siendo pura? Los escribas. Y el Señor les dice: cuidado con ellos, porque aunque son muy reconocidos por ustedes, son respetados, son admirados, ustedes los tienen los tienen puestos en un lugar de mucho reconocimiento y privilegios. Tengan cuidado con estos hombres. Y empieza a dar una serie de características en las cuales ellos estaban pecando. Y la primera que el Señor descubre allí es la religiosidad, la falsa religiosidad. Cuando usted escuche el término religiosidad, yo quiero que usted pueda salir de este lugar convencido que es una persona religiosa. Para eso quiero invitarle a que vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 1, versículos 11 al 18. Isaías 1, del 11 al 18, y vamos a mirar qué es una persona religiosa. El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera. Me llama mucho la atención porque recordemos que el profeta Isaías advirtió a la nación de Israel, y más exactamente a el reino de Judá, el reino del sur. Ellos ya habían tenido un ejemplo del reino del norte, que habían sido llevados presos o cautivos por los asirios. Y el Señor les dice al reino de Judá que ellos iban a vivir la misma experiencia si no prestaban atención a su forma en la que estaban viviendo la vida cristiana, digámoslo en ese entonces, en la forma en la que se estaban relacionando con Dios. ¿Qué les dice el Señor? En Isaías capítulo 1, vamos a leer simplemente desde el verso 11 al 18. Dice lo siguiente: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?
Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo? ¿Sabe cuando una persona es religiosa? Cuando conoce lo que tiene que hacer y hace todo lo contrario. Cuando venimos a la iglesia, escuchamos lo que a Dios le agrada, pero esa coherencia entre lo que oímos y lo que vivimos nos hace ser religiosos. Tenemos una información acá, pero no hay una transformación. Esa es una persona religiosa. Va a la iglesia, sabe exactamente lo que tiene que hacer, pero hace todo lo contrario. Religioso no es el que anda con una Biblia o viene cada 8 días a la iglesia. Religioso es el que sabe qué hacer y no lo hace. Y hace todo lo contrario. El Señor le dice, mire, estoy cansado de sus sacrificios. Qué interesante, porque ¿quién fue el que demandó sacrificios del pueblo? Fue el Señor, ¿cierto? El Señor demandaba sacrificios y se sabe que ya no traigan más sacrificios. Me tienen cansados sus sacrificios. Amós lo describe también de una manera muy particular. Y él dice, estoy cansado ya de sus cánticos, de sus alabanzas. Retumban en mis oídos. No quiero que me canten más cosas que no viven. Así lo describe el profeta Amós. Esa es una persona religiosa. Es una persona que tiene una convicción o tiene un convencimiento de quién es Dios, pero no vive de acuerdo a lo que Dios demanda. Si usted me acompaña en Isaías, allá del Antiguo, capítulo 9, versículo 17, miremos lo que dice Isaías 9, 17. Dice, por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus huérfanos, y viudas tendré misericordia. Porque todos son falsos y ¿qué? Y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Sabe qué dice el Señor? Desde los más pequeños, desde los más chicos hasta los más adultos, viven una vida de falsedad. Han aprendido eso en sus casas. Se han vuelto hipócritas, falsos. Y dice, no tengo contentamiento de ellos. Todo lo que están aprendiendo en sus casas ha sido modelado por sus padres y vienen a vivir una vida que a mí no me agrada. Dice más adelantico el versículo, si me acompaña por favor, al libro de Isaías 65:5. Isaías 65:5. Mire lo que dice el profeta Isaías. Isaías 65, versículo 5. ¿Qué dice? Estate en tu lugar y no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Imagínense lo que están diciendo ellos. O sea, el Señor conoce que son religiosos, que son hipócritas, pero ellos ¿cómo se ven a sí mismos? ¿Cómo se veían estos hombres a sí mismos? Se veían más santos que los demás. Mire qué increíble es. Y aquí vamos nosotros entonces entendiendo que la religiosidad se asocia mucho con la hipocresía. Porque la hipocresía tiene que ver con aparentar algo que no somos. Y nos interesa mostrar a otras personas algo que en nuestro interior no está sucediendo. Y es lo que el Señor les está diciendo. Estos hombres se creían más santos que los demás y les decían, no se acerquen a mí, no se acerquen. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Sabe cómo son para mí? Son como humo delante de mis ojos, son como fuego. Y en el versículo siguiente dicen, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago por su seno, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente. Es lo que estaba diciendo el Señor, que
la religiosidad lo tenía a él bastante irritado. Al Señor le irrita cuando ve que nuestras vidas son vidas religiosas. Le irrita, le molesta. Y por supuesto, dice él, esas personas no se quedarán sin su pago. ¿Por qué? Porque están teniendo en poco su palabra. No tienen las advertencias, por supuesto, como algo que les llame a ser transformados. Job, vamos a Job, capítulo 15, versículo 34. Vamos a mirar lo que dice Job en el capítulo 15, versículo 34. Y es increíble lo que el Señor nos habla a través de este pasaje. Job, capítulo 15, versículo 34. Dice lo siguiente: porque la congregación de los hipócritas será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Que Dios juzga la hipocresía y juzga la religiosidad. Por eso es que esta advertencia era algo muy serio para ellos y sigue teniendo relevancia en la iglesia de hoy. Aquellos que no toman en serio la vida cristiana y tratan de vivir como creyentes aparentando o viviendo de manera religiosa serán duramente condenados, serán duramente castigados. Nosotros encontramos en la Biblia una lista de puros hipócritas. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos hipócritas. Es más, todos los que estamos aquí luchamos con la hipocresía. Todos luchamos con la hipocresía, luchamos con la religiosidad. La lista de hipócritas, por supuesto, es innumerable en la Biblia. Algunos de ellos, vemos a Caín. Recordemos que Caín es el padre de las religiones. Caín inventó la religión. El Señor estableció una relación y esa relación la estableció él. Caín inventó una religión. ¿Qué significa eso? Que Caín decidió cómo relacionarse con Dios. ¿Sabe que eso también es una persona religiosa? El que vive un cristianismo a su manera. Cuando decimos, no, es que yo busco a Dios a mi manera, religioso. Porque la religión me lleva a mí a crear mi propia relación con Dios. Y Él ha estipulado en su palabra cómo Él demanda que nosotros le busquemos. No es como a nosotros nos parece. Ese es un religioso. Caín, cuando el Señor le dijo, o cuando más bien Abel ofreció un sacrificio, Caín no se quiso quedar atrás. Y él también quiso ofrecer un sacrificio, pero ¿cómo lo hizo? A la manera de él. Todo aquel que busca a Dios a su manera se llama religioso. Caín ofreció algo que no tenía nada que ver con los sacrificios. De cuando acá los vegetales o las frutas eran una forma de ofrecer un sacrificio al Señor. Nunca. Recordemos que en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hace el Señor es matar a un inocente. ¿Recuerdan? ¿Cuál es ese primer inocente que el Señor mata? Un animal, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Hay la muerte de un inocente, porque desde el comienzo el Señor estaba diciendo que era necesario que un inocente muriera por nuestros pecados. Y por supuesto que ese inocente lo vemos en la Biblia, que fue Jesucristo. El primer sacrificio o el primer animal que Dios mata es para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y por supuesto ya les estaba dando a entender cómo nos relacionamos nosotros ante Él. Hay un sacrificio, por supuesto, pero Caín tenía su propia religión. También vemos a un hombre muy particular llamado Absalón. No lo vamos a leer porque no tenemos el tiempo, pero si usted quiere tomar nota, en 2 de Samuel capítulo 15, Absalón fue uno de sus hijos, los hijos de David, que fue una persona hipócrita con su padre. Estaba buscando cómo usurpar el trono de su padre y finge abrazarle para mostrarle su amor. Mire que el hipócrita y el religioso fingen cosas que no sienten. Por eso el Señor les dice, cuidado con ellos, porque tienen unas características que son evidentes. Y si usted logra identificar esas características, usted va a tener cuidado con ellos. Ojo, ahorita lo vamos a mirar. ¿Quién fue el más hipócrita de los hipócritas? Por supuesto que usted y yo lo conocemos, ¿cierto? Judas. Judas fue el rey de los hipócritas.
Judas fue un hipócrita a todo nivel. Y por supuesto que hoy hay muchos Judas en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no me refiero a una iglesia en particular, a la iglesia universal. A aquellos que se congregan en una iglesia local. ¿Por qué digo que hay muchos Judas? Porque ¿cuál era el propósito de Judas con Jesús? El propósito de Judas con Jesús era sacar beneficio de él. Y hoy hay personas dentro de la iglesia así, que están buscando que Jesús sea su mayor beneficio. Y una vez tengan ese beneficio, entonces entregan al maestro. No le sirven al maestro, porque están buscando solamente un beneficio. Lucas capítulo 12, vayamos rápidamente a Lucas capítulo 12, versículo 1. Miren cómo lo dice el Señor Jesús, una vez más en el pasaje de Lucas capítulo 12, 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, mire, esto es supremamente interesante. Había una cantidad de gente, una multitud de personas, y él a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que habían puesto su confianza en él, les habla de algo. ¿Y qué es lo que les dice? Guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cómo se llama la levadura de los fariseos? La hipocresía. Guardaos. Tengan mucho cuidado. Les advierto, en medio de ustedes hay muchos fariseos que tienen una levadura. Por supuesto, la Biblia cuando habla de levadura hace énfasis a una masa que es infecciosa, una masa que infecta, una masa que al ser tocada con otra automáticamente queda contaminada. Y es lo que el Señor está diciendo: cuidado con aquellas personas que tienen esas características porque infectan a otras. Mire, es tan fácil volverse hipócrita cuando usted está rodeado de hipócritas. Es supremamente fácil, porque dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Y razón tenía aún Pablo cuando lo dice en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por aquí empezamos nosotros con la hipocresía. ¿Qué más les decía el Señor? Mateo capítulo 7, versículo 15. En Mateo 7:15, el Señor les dice que cómo son aquellos que viven una falsa religiosidad o son hipócritas. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice lo siguiente: guardaos de quién? De los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos, atentos. Les advierto, los falsos maestros vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire, vivimos en una cultura donde señalar el error se está catalogando como una persona conflictiva o como alguien que le gusta señalar o juzgar a las demás personas. Jesús no guardó reservas con señalar el error. ¿Sabe por qué? Porque la falsa doctrina hace falsos creyentes. No hay nada más nocivo que la falsa doctrina. Algunas personas piensan que la doctrina no es importante, es lo más fundamental. Por eso el Señor les está diciendo: cuidado con las enseñanzas de ellos, porque las enseñanzas de ellos no son enseñanzas correctas. Y como no son enseñanzas correctas, ¿qué va a pasar con esos hombres? Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 23. Capítulo 23 en Mateo, y el Señor nos habla de algo muy fuerte. Este es uno de los versículos o de los capítulos más fuertes para aquellos que vivían de manera hipócrita. Mateo 23. ¿Estamos allí? Bueno, vamos a leer el 15. Ay de vosotros, escribas, ¿y qué más? Y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mire lo que está diciendo el Señor. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas? Ellos recorrían los lugares para ganar adeptos a su religión. Es decir, ellos plantaban iglesias
¿Y qué hacían con esos hombres que estaban siendo parte de esas organizaciones a las cuales el Señor les llama como cuevas de Satanás? Porque no se puede llamar iglesia a un lugar donde no haya una correcta enseñanza. Y el Señor, ¿qué le dice? A esos hombres, aquellos que ustedes toman como prosélitos, como que hacen parte de su congregación, esos también recibirán doblemente condenación. ¿Por qué? Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque nosotros escogemos los maestros. Usted está aquí porque usted ha escogido un maestro. Y así le pasa a muchas personas. Van de iglesia en iglesia porque se están buscando un maestro conforme a sus expectativas. Entonces busca un maestro que no hable mucho del pecado. Busca un maestro que sea más bien como chéverón, que sea cool. Busca un maestro donde no nos exija tanto, ¿sí? Busca un maestro donde no nos hable tanto del compromiso, donde cada uno hagamos las cosas. Usted es igual de culpable que el que está siguiendo o escogiendo aquellos prosélitos, porque usted lo escoge. Ninguno de los que están aquí está obligado. Ustedes están aquí porque ustedes han escogido estar aquí. Y el Señor les está diciendo: ay, ustedes, escribas y fariseos, tienen la misma responsabilidad, tanto el que enseña como el que escucha. El que escucha no es inocente. ¿Por qué no es inocente? ¿Recuerdan lo que Pablo escribe en el libro de los Hechos acerca de los cristianos de Berea? ¿Qué hacían los cristianos de Berea? Cuando ellos llegaban a casa, lo que habían escuchado de Pablo, miraban si coincidía con lo que dicen las Escrituras. Pero ¿qué pasa hoy con muchas personas que están engañados en lugares donde no hay una doctrina sana? Porque son perezosos espirituales, no les gusta estudiar la Biblia. Y por eso dice aquí el Señor que ellos también le van a ser 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque se han vuelto perezosos espirituales, porque vienen a abrir solamente la boquita como un pajarito cuando su mamita le da la comidita en la boquita. Así le pasa a muchas personas. En semana no toman la Biblia para absolutamente nada, pero vienen el domingo para que le lean la Biblia. Y entonces creen todo lo que les dice. Y por eso el Señor dice: ellos también recibirán doble condenación. Y por supuesto, volvamos otra vez a Marcos para que miremos entonces algunas características. Ya vimos la advertencia: cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque son falsos, porque ellos dan apariencia de ser obviamente ovejas, pero en su interior tienen una rapacidad, es decir, tienen intenciones de dañar, de sacar su propio beneficio. Miremos lo que dice, por favor, el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, y vamos a mirar entonces en el versículo 38. Dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas. Miremos lo que ellos dicen aquí. En Números capítulo 15 se nos habla de que el Señor instituyó que su pueblo, el pueblo de Israel, y más exactamente los sacerdotes, debían tener ciertas vestiduras. Esas vestiduras, por supuesto, tenían una serie de flequitos. Esos flecos tenían, por supuesto, unos colores, y eso identificaba que ellos, cada que miraran esos atuendos, se recordaran de los mandamientos de Dios. Pero ¿qué hacían estos escribas? Estos escribas y fariseos usaban estos atuendos todos los días. Ahora usted dice: bueno, pero ¿qué de malo tiene usar esos atuendos todos los días? ¿Sabe cuál era el problema? El problema era que eran telas muy costosas, eran lujosos, eran vestidos muy caros, y a ellos les gustaba exhibirlos, porque ellos pensaban que lo externo era lo que les daba un estatus. Tengamos mucho cuidado, porque hoy todavía se sigue viviendo eso. Cuando nosotros queremos mostrar nuestra inseguridad, la queremos tapar con lo externo, y queremos el reconocimiento, ser vistos por aquellos que van a admirar no solamente su estatus, qué nivel de vida te estás dando. El Señor dice: cuidado, porque les gusta ser ostentosos, son aparentosos. Ellos solamente buscan su propio beneficio. ¿Qué usaban ellos? Unos vestidos demasiado costosos, eran muy caros. ¿Y qué hacían con esos vestidos? Pues ellos obviamente los lucían y se iban por todas las plazas para ser admirados.
para que la gente los reconociera. ¿Cómo se visten de bien? ¿Cómo están tan pulcros? Pero ¿cómo estaban sus corazones? ¿Cierto? Mateo 23 dice que parecían sepulcros blanqueados. Por fuera ostentosos, pero por dentro estaban podridos. Y debemos tener mucho cuidado, porque si hay algo que Dios condena es que nosotros tratemos de vivir una vida piadosa con un corazón podrido, lleno de odio, de amargura, de envidia, de altivez, de orgullo. Y el Señor está diciendo aquí, esa es la forma en la que ellos constantemente se dirigen a los demás. Van, por supuesto, exhibiendo sus largas ropas, personas que les gusta ostentar. Mire, esto fue lo que hizo Adán y Eva. ¿Recuerdan cuando ellos fueron desechados por el Señor y los sacó del Edén? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Cubrir su parte externa. ¿Y cómo estaba su parte interna? Completamente acabada. Y esa es la conducta del religioso. Solamente quiere cubrir lo externo. Una vida de apariencia, muy bien. Vivir una vida de apariencia sin antes haber dejado que Cristo pueda limpiarle desde adentro. Ellos se preocupaban más por la vida de apariencias que por una transformación en su corazón. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice allí mismo, y aman las salutaciones en las plazas. Esto es increíble. Ellos, ¿qué amaban? El reconocimiento. Ellos tenían hambre y sed de reconocimiento. Les gustaba que les reconocieran. No tiene nada de malo que usted y yo seamos personas reconocidas y que por supuesto se nos tenga en alta estima porque seamos personas que edifiquemos o personas que aportemos a otros, pero que esa no sea una motivación incorrecta. Es que quiero demostrar a los demás que mi vida es una vida útil. Pero ¿sabe qué pasa con estas personas? Estos solamente buscaban su propio beneficio. Ya lo vamos a mirar porque al final el Señor les descubre cuál era ese propósito que ellos tenían. ¿Qué amaban ellos? Amaban las salutaciones en las plazas. Mire, es increíble porque hoy lo vemos constantemente en muchas iglesias donde ya no les basta con ser pastores, sino que ahora hay otros títulos como apóstoles, como reverendos. Falta que les pongan arcángel, porque el título de pastor como que ya no es suficiente para el nivel de vida que quieren ostentar. Y el Señor les dice aquí, estos amaban eso, aman el reconocimiento. ¿Sabe por qué muchas personas hoy en día el evangelio les choca, es chocante? Porque se han enseñado a que su vida gira en torno a ellos. Y sabe que en el evangelio la vida debe girar en torno al único que es digno de todo el reconocimiento. Y el salmista lo dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a Él será dada toda la gloria. ¿Sabe que ese es un síntoma de una persona religiosa? Cuando quieres llamar la atención, cuando quieres ser el centro de atención. Cuidado, que nosotros tenemos esos síntomas muchas veces. Queremos que se nos dé la atención que requerimos. Queremos que todos giren en torno a nosotros. Queremos que al lugar donde vayamos no pasemos desapercibidos. Si lo miramos allí, en el versículo 39, ¿qué era lo que ellos hacían? Dice que ellos también amaban las primeras sillas en las sinagogas. Imagínense esto. En las sinagogas se acostumbraban a colocar sillas aquí adelante. Y allí se sentaban los rabinos, los hombres más reconocidos. Y si en algún momento había que hacer una intervención, por supuesto que ellos, que eran conocedores, pues tenían la facultad de dirigirse a las personas con mayor facilidad. ¿Y qué hacían ellos? Amaban esos lugares. Yo un día quiero estar allá adelante, yo quiero estar allá. Ese es el lugar mío. Amaban los lugares de honra, de privilegio. Marcos 10:35. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. ¿Cuál fue entonces el propósito del Señor venir a la tierra? A recibir el reconocimiento, ¿cierto? A que todo el mundo girara en torno a Él. Jesús vino con un propósito, servir. ¿Sabe que el religioso no le gusta servir? El religioso le gusta es que le sirvan.
Él quiere ser el centro de atracción. Él quiere ser el que llame toda la atención a donde vaya. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque la Biblia describe esto de una manera muy especial y Jesús se lo recomendó a los discípulos. Lucas 14:7. Miremos lo que dice el Señor. Lucas 14:7. El Señor ya les había hablado de esto. Y mire qué interesante. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió a los convidados una parábola. Mire, Jesús los observaba. ¿Cómo se movían los escribas y los fariseos? Ellos, cuando llegaban a un lugar, escogían los primeros asientos. Mire qué interesante esto. Y cuando el Señor ve eso, inmediatamente a los discípulos les dice una parábola. Cuando fueres convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Mire lo que les dice. Cuidado, no busquen el reconocimiento, no llamen la atención, no sean esas personas que están queriendo siempre no pasar desapercibidos, sino que se les tenga en cuenta. ¿Qué dice? No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se humilla será enaltecido, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Cuando vayan a las bodas, cuando estén en lugares donde hay gente distinguida, mire, manejen el bajo perfil, guarde bajo perfil. Pero ¿qué hacían los escribas y los fariseos? ¿Guardaban bajo perfil? No. Mire, qué peligro cuando nosotros estamos buscando eso, cuando nos gusta impresionar a las personas. Yo siempre coloco un ejemplo porque tuve un discípulo en Bogotá que siempre que iba a ofrendar, él decía, por favor, ni me nombre. No quiero que usted mencione mi nombre. Y yo no estoy hablando de una ofrenda cualquiera. Hablo que era una persona muy generosa. Y era una persona muy dadivosa. Y por supuesto que sus ofrendas eran ofrendas que de una u otra manera dejaban ver que era una persona que no era pegada al dinero y que adoraba al Señor. La próxima semana lo vamos a ver. Una manera de mostrar adoración al Señor es con mis ofrendas. Y aunque eso suena hoy para los maestros de la prosperidad, es algo genera mucho apetito, no lo hago con ese sentido, de que saquemos provecho de eso. Pero una manera en la que nosotros mostramos adoración al Señor es con nuestras ofrendas. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque para usted, la persona que le importa, que le interesa, usted se preocupa por darle lo mejor. Cuando una persona para usted tiene un aprecio, tiene un lugar en su corazón, usted procura a esa persona darle lo mejor, hacerle sentir bien, porque eso muestra que su corazón ama con todo su ser a esa otra persona. Y el Señor lo estaba diciendo aquí. Cuando ustedes vayan a esos lugares, manejen un bajo perfil. ¿Sabe que el religioso le gusta aparentar y le gusta ser reconocido? El hipócrita también, por supuesto que le gusta ser reconocido. Vayamos otra vez a Marcos capítulo 19. Marcos 12, 39. Y ellos amaban las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas. ¿Pero qué hacían? Dice el versículo 40, que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Mire, ¿qué hacen estas personas? Por eso el Señor dice, los condeno, porque ¿quiénes eran las personas más vulnerables en la época de Jesús? Las viudas y los huérfanos. Es más, la iglesia debía tener un cuidado especial con ese tipo de personas, con los creyentes que quedaban huérfanos o con las viudas, por supuesto, a quien su esposo seguramente ya no le iba a acompañar porque ellas dependían
de su esposo económicamente. Es decir, que quedaban desprotegidas. ¿Y qué hacían estos hombres? Ellos a las personas más vulnerables eran los que más exprimían. Tomaban a las viudas con el ánimo de decir que iban a orar por ellas. ¿Y cómo eran sus oraciones? Dice allí que eran largas. Ustedes recuerdan cuando Jesús en Mateo capítulo 5 nos habla de cómo nosotros debemos orar. Y él dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar en público. No, cuando usted ore, dice el Señor, entre en su aposento y cerrada la puerta, ore en lo secreto, que su Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Le va a recompensar en público. ¿Estos qué hacían? Ellos oraban a plena luz del día y hacían oraciones largas, impactaban a las personas. Y por supuesto las viudas quedaban completamente estremecidas con esas oraciones, tanto que ¿qué hacían ellas? No tenían reparo en dar lo que ellos tenían. Mire, dicen algunos estudiosos que estos hombres, ¿sabe qué hacían? Administraban los bienes que dejaban sus esposos a las viudas. ¿Se puede imaginar esto? ¿Se puede imaginar el pastor diciéndole a la oveja: déjame, yo te administro eso bien, porque sí, yo tengo la sabiduría del Señor, no vaya a ser que tú tomes una mala decisión y te equivoques? Eso no solamente que para el Señor es algo repudiante, sino que también es algo que es para identificar en un falso maestro, cuando está detrás del dinero de las personas. Mire, parece ser que hoy muchas de las personas mantienen siempre la expectativa en esa parte, porque lastimosamente, ya lo hemos dicho varias veces, lastimosamente cuando uno está de este lugar, las referencias que se tienen no son las mejores. Yo tenía la oportunidad de compartir con unos pastores de Estados Unidos. ¿Saben que en Estados Unidos esto es una profesión? En Estados Unidos ser pastor es una profesión y es muy valorada. Por supuesto, la Biblia lo dice. La Biblia habla de cómo se debe valorar el ministerio del pastorado. Pero aquí en Europa y en Sudamérica o en Centroamérica, ¿cómo ven el pastorado? Cuando alguien dice que usted es pastor, él mismo inmediatamente se echa para atrás y ya va a hablar de dinero, porque no lo vemos de esa manera. Y quizás hoy aquí en Europa, por eso es tan complejo el ministerio pastoral, porque las personas piensan que el pastor va detrás de su dinero. Y aunque el Señor lo advirtió, para nadie es un secreto que usted sabe cuando el pastor está detrás de su dinero. No lo podemos negar. Es evidente cuando usted ve que el pastor está detrás de sus recursos. Por supuesto que es evidente. Como es evidente cuando una mujer sabe cuáles son las intenciones de un hombre. Como es evidente un hombre cómo son las intenciones de una mujer. Todos sabemos cuando alguien está por interés con nosotros. Hasta la persona más ingenua lo sabe. Cuando alguien está detrás de sus intereses. Pero ellos, ¿qué eran lo que estaban haciendo? Por supuesto, estaban explotando a las viudas. Estaban explotando. ¿Y cuál es la denuncia que el Señor hace en este pasaje? Vamos a ubicarnos un momentico en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Vamos a Mateo 23, que es el pasaje paralelo. Y miren lo que el Señor les dice a ellos. Mateo 23, mire, siempre lo habló a las personas y a los discípulos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sabe qué les dice el Señor? Mire, se conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es más, lo que ellos digan que hagan y que guarden, háganlo y guarden, pero no imiten sus vidas. No imiten sus vidas, porque sus vidas son de apariencia, porque sus vidas son de hipocresía. ¿Qué más dice aquí en el siguiente versículo? Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Esta semana escuchaba algo acerca de
de una situación puntual, y de verdad que esto, aunque uno no lo crea, se sigue viviendo, ¿sí? Qué bueno es colocarle cargas pesadas a otro, pero yo no las llevo. O sea, imponerle a los demás que hagan cosas que yo no estoy haciendo. Y es lo que el Señor les dice en ese pasaje. Dice, aún en el verso 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Sabe qué hacían ellos? Ellos, como les gustaba el reconocimiento, ellos querían que les llamaran como Padre. Yo soy el Padre, llámeme como su Padre, usted es mi hijo, yo soy su Padre. ¿Y qué les estaba diciendo el Señor? Hey, mucho cuidado, porque solo hay un Padre que está en los cielos. Pareciera que fuera contradictorio, porque ¿cómo se refiere Pablo a Timoteo? ¿Sí recuerdan que Pablo le dice, hijito? Pero ¿cuál es esa relación entre padre e hijo de la que estaba hablando Pablo y Timoteo? De cuidado, de obediencia, de cuidado. Yo, como su padre, yo quiero velar por su bienestar, quiero cuidarlo como cuidaría a mi hijo. Y por supuesto, como soy de ese tipo de personas que cuida a su hijo, entonces no me cuesta verle a usted como un hijo. No lo veo como un número más. Tampoco le veo como una persona que viene a dejar sus ingresos aquí. Le veo como un hijo a quien tengo que cuidarle, porque esta es la labor mía. Y él lo está diciendo. Miremos en el verso 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuidado con esto, porque ¿sabe qué está diciendo el Señor? ¿Sabe cómo se caracteriza un hipócrita? Porque ni entra él, ni deja que otros entren. Hay personas que quieren vivir una vida cristiana a su manera, y cuando ven que otras personas están queriendo vivir una vida piadosa, pareciera que eso les incomodara. ¿Y qué hacen? ¡Ey, no! Bajen un poco, no sea así tan extremista. Y el Señor dice, cuidado, porque ni ustedes entran, ni dejan entrar a otras personas. Esa era la actitud que tenían los fariseos. Ellos no podían consentir que alguien fuera superior a ellos. Y eso lo vemos hoy. Hoy lo vemos. Hoy vemos esto enmarcado en muchas iglesias. ¿Cuánto cuesta que otra persona pueda tener un poco de conocimiento más que uno? Y por eso entonces ya yo voy a tener contra esa persona quizás diferencias. Y el Señor lo dice, cuidado, porque estos ni entran ni dejan entrar. ¿Qué más dice el Señor? Lo está diciendo allí en el verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ¿qué hacían ellos? Devoraban las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Y por esto, ¿qué van a recibir por esto? Mayor condenación. Mire, esto es una advertencia seria. Yo no sé si usted lo toma como lo dice la palabra de Dios. La vida de hipocresía en el ministerio, la vida de religiosidad lleva a una doble condenación. ¿Sabe por qué? Cada que usted viene a este lugar, se hace doblemente responsable, porque ya usted escuchó algo, lo sabe, y si no lo hace, es doblemente condenado por el Señor. Cada que usted y yo venimos a este lugar y nos exponemos a la palabra de Dios, Dios nos hace doblemente responsables. Ya sabes lo que debes hacer. Espero que cuando salgas, no lo hagas, lo hagas, porque si no lo haces, vas a recibir doble condenación. Y el Señor se lo estaba diciendo. Cuidado con la vida de religiosidad, cuidado con la vida de hipocresía, porque serán condenados. No solamente hay una advertencia, al final hay una consecuencia. Y permítame por favor terminar con este último pasaje. Ubiquémonos por favor un momento. Vamos a mirar lo que dice el profeta Amós en el capítulo 5, versículos 21 y 24. Amós 5, 21 y 24. Vamos a mirarlo rápidamente. Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Amós 5, del 21 al 24.
Voy a leerlo entonces. Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 5, desde el verso 21 al 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Si hay algo que al Señor le agrada y demanda de nosotros, es la justicia. ¿Y qué significa la justicia? Que usted y yo vivamos conforme a lo que dice su palabra. Que lo que Él detesta, usted y yo lo detestemos. Que lo que Él ama, usted y yo lo amemos. Esa es una vida de justicia, en la que yo llamo a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Para mí no hay un tamiz diferente. Sé que si Dios dice que eso es malo, yo porque tengo que decir que es bueno. Y si el Señor dice que es malo, ¿quién soy yo para decirle, Señor, me parece que tú estás sufriendo de miopía espiritual? Yo no lo veo así, porque esa es una conducta del hipócrita o del religioso. Cuestiona la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es infalible, es inerrante, no tiene ningún error y es suficiente. Fue dada para que usted y yo corrijamos nuestra vida y nuestro modo de vivir. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 37. Vamos rápidamente allí a Lucas 11, 37. Para que miremos nuestra aplicación. Lucas 11, versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué nos dice el Señor? Una actitud que tenían los fariseos era que ellos se iban más por las conductas que tienen que ver con algo que nosotros muchas veces podemos caer en eso. Y no solamente que es peligroso, sino que no es algo que Dios aprueba. Es cuando una persona se vuelve legalista. Tengamos mucho cuidado con el legalismo, porque el legalismo Dios lo aborrece. ¿Qué estaban haciendo ellos? Querían mostrar una vida piadosa, pero sus corazones no habían sido transformados. Yo puedo mostrar una vida piadosa sin un corazón transformado, y lo que dice la palabra de Dios aquí es que es algo que el Señor condenó a estos hombres. Él fue invitado por un fariseo, pero este fariseo no lo invitó para que el Señor Jesús se sintiera bien atendido. ¿Sabe para qué lo invitó? Para buscarle la caída a él. Inmediatamente cuando lo vio dijo: ya sé por dónde lo voy a atacar. Él no se lava las manos cuando va a comer. Ahora, no quiere decir que usted no use este método de limpieza para comer, por supuesto, pero él no está hablando de eso. Está hablando de cómo eran de religiosos, que ellos para todo querían purificarse, pero externamente. Mire, no sirve de nada que nosotros tratemos de llevar una vida aparentemente santa sin haber sido transformados por dentro. No sirve. No es lo que Dios nos manda a nosotros hacer. Y por eso el Señor les dice: ustedes se preocupan solo por lo de afuera, pero lo de adentro, que es lo más importante, está sucio. El Señor condena una vida de apariencias. Por amor al Señor y por amor a nuestras almas, cada que nosotros seamos tentados a aparentar lo que no somos, corramos a la cruz y arrepintamos, porque esa es una conducta que se va a ir moldeando fácilmente en nosotros. La iglesia de Éfeso fue una iglesia a la que Jesús reprendió duramente,
¿Por qué la reprendió? Porque aunque ellos se habían vuelto personas muy mecánicas, iban a la iglesia, servían, tenían discernimiento con los falsos maestros, pero habían perdido algo muy importante, que era el primer amor. Una de las consecuencias que genera en nuestros corazones vivir una vida de religiosidad o de hipocresía es que no amamos genuinamente, no amamos al Señor. Y ese es un momento para que usted y yo lo evaluemos. Y quiero que nos vayamos con esta pregunta: ¿qué le motiva a usted a venir a este lugar? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Un compromiso? ¿Calmar conciencia? ¿Venir y colocarle delante de Dios la lista de sus peticiones? ¿O verdaderamente lo que a usted le motiva es ser transformado cada día por el Señor? Porque si esa es la motivación, gloria a Dios, vamos por el buen camino. Cuando yo lo que quiero es que el Señor me transforme, y por eso cada vez me acerco a Él. Pero si mi actitud es como la de los fariseos, tengamos mucho cuidado, porque el destino no es el mejor. Y lo más triste es que de eso están llenas las iglesias. Jesús se lo advirtió a los discípulos, y se lo advirtió de una manera contundente: cuídense con eso, cuidado con esas vidas, porque esas vidas tienen un destino trágico. Yo no sé si para usted sea una advertencia, pero la Biblia lo dice. Recordemos lo que leíamos en Isaías 66. Yo me complazco cuando mi pueblo tiembla ante la palabra de Dios. Si hay algo que a Dios le alegra su corazón, es cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, no la refutamos, sino que inmediatamente obedecemos.